Bienvenidos muchachos a este video. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre magnitud escalar y vectorial. Bueno, para empezar vamos a definir qué es una magnitud. Magnitud es todo aquello que se puede medir y se va a dividir en dos grandes grupos, en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, que es lo que les voy a explicar a continuación. La magnitud escalar pues es la que se expresa con un número y con una unidad, como los que hemos estado utilizando en las clases anteriores, por ejemplo, 30 libras o 20 kilómetros. Entonces, tanto el número como la unidad son necesarios en una magnitud escalar. El número expresa la cantidad y la unidad va a expresar lo que se está midiendo. Por ejemplo, la masa, podríamos decir 20 kilogramos o 20 libras, como les decía anteriormente. La distancia, 45 metros. Volumen, 15 metros cúbicos. Tiempo, 2 segundos. Rapidez, 30 metros por segundo. Esas son magnitudes escalares. Observen ustedes que tienen un número y una unidad o un módulo. La magnitud vectorial pues son aquellas que además de poseer un módulo, van a poseer una dirección y un sentido. Estas magnitudes vectoriales es lo que vamos a aprender el día de hoy. Se van a representar por una flecha o un vector. Entonces, si ustedes observan, esta es una flecha, pero de ahora en adelante no le vamos a decir flecha, le vamos a decir vector. Estos vectores pueden tener diferentes direcciones. Por ejemplo, este va hacia arriba, este va hacia abajo. Aquí podemos ver que hay diferentes vectores representados de diferentes colores. Van a poseer diferente dirección. El vector va a tener tres partes principales. Observamos, este es el vector. En primer lugar está el módulo o magnitud, que como les mencioné anteriormente, esto es lo que mide. El sentido, que es hacia dónde va, y la dirección, que es la inclinación que va a tener con respecto a nuestra horizontal. Entonces, la dirección va a estar dado por un ángulo. Y algo muy importante es el punto de origen, que este punto de origen también se le llama cola. En este caso, este vector pues no tiene como representada la cola, pero más adelante vamos a ver que este punto de origen se va a representar aquí con un puntito. Este punto de origen es muy importante porque es el que nos va a servir como punto de referencia para calcular la dirección. Ejemplos de vectores, podríamos decir el desplazamiento cuando decimos 6 metros en el eje de las X o una velocidad de 25 metros por segundo al sur, la aceleración 5 metros por segundo cuadrado hacia 180 grados, la fuerza y el campo eléctrico, que estas dos unidades todavía no las hemos utilizado, pero en física 2 las vamos a utilizar. Entonces observen que aparte de tener el dígito y la magnitud, va a tener también una dirección o un sentido. Por eso es un vector. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es a representar gráficamente un vector. Y hay tres cosas muy importantes que ustedes tienen que manejar. Número 1, que para dibujar o representar el módulo de un vector, vamos a necesitar una regla y una escala convencional. ¿Qué es una escala convencional o para qué nos sirve? Pues nos va a servir para facilitar el dibujo de un vector. Ya les voy a explicar cómo. Con este ejemplo. El ejemplo dice así: represente mediante un vector la velocidad de 60 metros por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una escala. Esta escala nosotros lo podemos hacer mentalmente o lo podemos escribir. Quizás ahorita ustedes que están empezando el tema sea necesario que lo escriban, pero más adelante ustedes lo pueden hacer mentalmente, no hay ningún problema. Entonces, la escala sería que 10 metros va a estar representado con 1 centímetro.
Y si son 60 metros, entonces tendríamos que representar 6 centímetros. Nos dice que vamos a utilizar una regla. Ustedes van a tomar su regla y la van a poner sobre su cuaderno. Y van a trazar una línea que en este caso, como vamos a representar 60 metros y 10 metros son 1 centímetro, entonces la línea tiene que medir 6 centímetros. Vamos a tener el cuidado de que nuestra línea comience en 0 y termine en 6. Y luego pues vamos a... algo muy importante es que vamos a representar lo que les decía anteriormente. El origen del vector se va a representar con un circulito, así como lo ven ustedes aquí. Y el final del vector se va a representar con una flechita. Observen ustedes que la flechita no está después del 6, está justo sobre el 6. No es que la flechita va a quedar adelante o muy atrás, no, tiene que quedar justo donde termina la flechita, ahí es donde termina el vector. Y entonces vamos a ir contando. El primer centímetro nos representaría 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30, 40, 50 y finalmente aquí donde termina el vector serían los 60 metros por segundo. De esta forma tenemos nuestro vector que nos está representando 60 metros por segundo. Pero como les decía anteriormente, un vector no solo tiene una magnitud y una unidad, sino que también tiene sentido y dirección. Para representar el sentido de un vector vamos a utilizar como referencia los 4 puntos cardinales, que me imagino que ustedes ya han de conocer, que es norte, sur, este y oeste. Aquí también está representado, pero un poquito más amplio, norte, sur, este y oeste. El que está entre el norte y el este se llama noreste. El que está entre el norte y el oeste, noroeste. El que está entre el sur y el oeste, suroeste. Y el que está entre el este y el sur se llama sureste. Entonces, estos son los puntos cardinales que nosotros vamos a utilizar para representar el sentido del vector. Miremoslos con un ejemplo. Representar mediante un vector la velocidad de 35 metros por segundo al noreste. Lo primero que nosotros vamos a hacer es dibujar nuestro sistema de coordenadas. No sé si ustedes lo han utilizado anteriormente, pero de todas formas yo aquí se lo voy a explicar. Nuestro sistema de coordenadas, pues ya sabemos, ¿verdad? Arriba está el norte, el sur, el este y el oeste. Y en este caso, este ejercicio nos dice que este vector está hacia el noreste. Entonces sería entre el norte y el este, noreste. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a trazar el vector. Recuerden siempre que el vector va a tener su origen en el punto donde se van a unir nuestras dos coordenadas. No va a empezar aquí el vector, no va a empezar acá o no va a empezar acá, sino que tiene que empezar aquí donde se unen las dos líneas, ahí tiene que estar el origen del vector. Y algo importante también es la escala, ¿verdad? En este caso nos dice que son 35 metros por segundo. Cada rayita nos va a representar 10, serían 10, 20, 30 y 5, que este no está completo el centímetro, ¿verdad? Solo sería 3.5. Entonces, de esa forma, tenemos nuestro vector de 35 metros por segundo al noreste. Algo que es muy importante que ustedes vayan manejando, muchachos, y que quizás ahorita en este tema no les vaya a servir mucho esto, pero sí en los siguientes temas, es que en lugar de escribir norte, sur, este y oeste, en física es más recomendable usarlo con el eje de las coordenadas. Ya sabemos que el eje horizontal es el de las X y el eje vertical es el de las Y. Que hacia la derecha están las X positivas y hacia la izquierda están las X negativas. Hacia arriba están las Y positivas y hacia abajo están las Y negativas. Y de esa forma podemos dividir nuestro sistema de coordenadas en cuadrantes. A este cuadrante se le va a llamar el cuadrante positivo porque tanto las X como las Y son positivos.
a este segundo cuadrante va a ser el del negativo positivo. Siempre el primero hace referencia al X y el segundo al Y. Entonces significa que las X en este cuadrante son negativas y las Y son positivas. El tercer cuadrante es el cuadrante negativo. Tanto las X son negativas como las Y también son negativas. Y el cuarto cuadrante, que sería positivo negativo, porque las X son positivas y las Y negativas. Entonces, como les repito, esto quizás ahorita en este tema no les vaya a servir mucho, pero sí les va a servir en temas que se van a ver en Física 1 más adelante. Y otra cosa importante, cuando nosotros estamos representando un vector, no es necesario dibujar todo el cuadrante, todo el sistema de coordenadas completo, los 4 cuadrantes, sino que usted puede utilizar solamente o puede dibujar solamente el cuadrante donde se va a representar el vector. En este caso, como es en el cuadrante de los positivos, solo vamos a dibujar esa parte del cuadrante. Es como que si le hiciéramos un zoom, ¿verdad? Solo a ese cuadrante. O en el caso de este, solo utilizamos el noreste. Ok, y por último está la representación de la dirección, que para esto se va a hacer utilizando los grados de un transportador. Creo que ya todos han usado un transportador en la escuela, ¿verdad? Pero voy a repasar cómo es esto. Ejemplo, representa el siguiente vector. 400 newton a 135 grados al noroeste. Observe que aquí ya está expresado un vector completo, ¿verdad? Y así van a ser parecidos los que le van a salir en la tarea. Entonces les decía que lo primero que vamos a hacer es nuestro sistema de coordenadas. Y en este caso, como dice al noroeste, solamente vamos a dibujar, sería el segundo cuadrante donde está el norte y el oeste. El siguiente paso es utilizar su transportador. Si ustedes no tienen transportador, muchachos, pues tendrían que conseguir uno para poder realizar esta tarea. Traté de buscar una imagen que se pareciera a los transportadores que usamos normalmente. Y algo muy importante, muchachos, su transportador tiene que estar bien ubicado. Esta línea que usted va a dibujar en su cuaderno tiene que estar aquí sobre este 0 y 180, ¿verdad? Y aquí en su transportador hay una crucita, tiene que estar justo donde se unen esas dos líneas, ¿verdad? Una vez que usted ha colocado bien su transportador, que eso es fundamental para que el ejercicio le salga bien, va a trazar una línea desde el punto de origen hasta donde dice la cantidad de grados que le está pidiendo. En este caso sería 135. Usted observe ahí que ahí están los 135 grados, ¿verdad? Entonces, desde el origen hacia el 135. Usted lo que va a hacer es que va a poner una marquita aquí y luego con una regla va a hacer una línea punteada hasta allá. Siguiente paso, va a dibujar su vector. Recuerde siempre que su vector tiene que tener su cabecita o su colita, como se llama, y también tiene que tener su cabecita, que es una flecha. Luego pues lo vamos a dividir según lo que nos está pidiendo. En este caso serían 400. Pudiéramos usar una escala que 1 centímetro son 100, ¿verdad? Entonces de esa forma serían 100, 200, 300 y 400. Y de esa forma tenemos nuestro vector de 400 newton a 35 grados al noroeste. Veamos este otro ejemplo. Dice, represente el vector 450 kp. Kp significa kilopondio. Quizá ustedes no conozcan esta unidad hasta el momento, pero son unidades que más adelante se les van a hacer familiares. Está a 340 grados al sureste. Bueno, tenemos aquí nuestro cuadrante, nuestro sistema de coordenadas. Sureste quedaría en este cuadrante, pero hay algo también importante que tenemos que recordar, que en los grados, aquí sería 0, al norte serían 90, al oeste serían 180, al sur 270 y se completa los otros 90 hasta 360 grados.
Entonces, esto se los digo por si ustedes no tienen un transportador completo para que no tengan problema en desarrollar este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos dice que vamos a trabajar en el sureste, pues vamos a tomar solamente el cuadrante sería el cuarto cuadrante, ¿verdad? Que sería este cuadrante. Recuerden que hasta aquí hay 270 y se completa con 360 grados. Entonces vamos a trabajar con el cuadrante 4, donde está el este y el sur. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar nuestro transportador, pero siempre tengan cuidado que esta crucita de en medio tiene que quedar justo donde se unen estas dos líneas, ¿verdad? Y esta línea tiene que quedar sobre el 0. Como les decía anteriormente, en esta línea del sur van a haber 270 grados. Entonces, esto se los hago así por si ustedes no tienen el transportador completo, ¿verdad? Entonces, partiendo de aquí, del 270 que está en el sur, vamos a ir contando hasta llegar a los 340, de 10 en 10, porque el transportador está dividido de 10 en 10 grados. Entonces, aquí serían 270. 280, 290, 300, 310, 320, 330 y 340. Le ponemos una marquita aquí y vamos a trazar una línea desde el centro y que pase sobre el 340. Entonces, esta sería la dirección de nuestro vector. Y luego, pues solamente dibujamos nuestro vector, lo dividimos, que son 450, podríamos dividirlo de 1 centímetro, representa 10, 100, 100, 200, 300, 400, 50 kp. Y de esa forma quedaría nuestro vector 450 kp a 340 grados al sureste. Bueno, y eso sería todo, muchachos. Muchísimas gracias.